Valentina Cruz, en el compartimento número 12 del tren, sonrió por última vez a la cámara mientras realizaba una transmisión especial al amanecer. Minutos después, sus gritos resonaron por los pasillos metálicos del convoy. Cuando el tren llegó a Barcelona, el compartimento estaba cerrado por dentro. En su interior, solo se encontraba el cuerpo sin vida de Valentina y una nota misteriosa. Valentina Cruz, con un top negro que brillaba con la luz temblorosa del vagón, miró por última vez a la lente de su cámara y sonrió. Eran las 0:17. El tren nocturno Madrid-Barcelona se deslizaba por la llanura como una serpiente de acero, y el compartimiento 12 del coche cama C parecía respirar al ritmo de las juntas de los raíles. «Mis amores», susurró, en un tono que mezclaba confidencia y juego. «Vamos a hacer que este viaje sea inolvidable». La sala estaba ordenada con precisión profesional. Aro de luz pegado con cinta al espejo, el móvil apuntando a la cama plegable, un micrófono diminuto oculto bajo el collar. Fuera, el pasillo estaba desierto. Solo se oía el ronroneo del motor, y a veces un portazo lejano. En el chat, los mensajes corrían veloces. Donaciones, corazoncitos, peticiones. Valentina se inclinó hacia la pantalla, guiñó un ojo, cambió el ángulo. El directo privado ascendía a cientos de espectadores. Algunos nicks le resultaban familiares. Uno en particular destacaba por su generosidad. @delgado48. La cámara captó la vibración del paso por un desvío. Valentina se recolocó el pelo. Rió por lo bajo. Alzó la persiana unos centímetros. Un túnel se tragó la ventana y la devolvió como un espejo negro. En ese reflejo, por un segundo, creyó ver algo detrás de ella. Una sombra en el pasillo. Una forma inmóvil a la altura de la mirilla. Se giró. Nada. Problemas de artistas, bromeó al chat. La imaginación viaja más rápido que el ave. A las 3:29, alguien golpeó 2 veces la puerta. No fue un timbrazo de cortesía, fue un toc-toc seco, decidido, como una contraseña vieja. La sonrisa de Valentina vaciló solo lo suficiente para que los más atentos en el chat lo notaran. «Un momento, chicos», dijo, y bajó un poco el volumen del directo. «Debe ser el revisor». Se acercó a la puerta sin abrir. ¿Sí? Silencio. Luego, un susurro ronco, apenas audible. «Valentina». La piel se le erizó. No había dado su verdadero nombre en el formulario de viaje. «No es buena hora, ¿vale?», murmuró. El ojo se apartó. Silencio. El tren tembló de nuevo. Valentina dejó caer la cadena y la volvió a poner, indecisa. Cuando regresó a la cámara, el chat hervía. «¿Quién es? No abras. Se oyó tu nombre». Ella se recompuso. Todo controlado. «Sigan conmigo». A las 03:41 apagó el aro de luz para un efecto más íntimo. Solo quedó la penumbra azul del pasillo entrando por la mirilla. Y entonces ocurrió. Un chillido ahogado, breve como un cristal que se resquebraja dentro de un bolsillo, rebotó en el metal del corredor. La cámara vibró, la imagen se ladeó, el directo quedó colgando en una toma oblicua del suelo y de la persiana. Un golpe, una respiración que se corta y nada. El chat se llenó de signos de interrogación. Alguien escribió, «¿Valen?». A las 06:52, la megafonía anunció la llegada inminente a Barcelona Sants. Las luces de los vagones parpadearon de ese modo cruel con que la madrugada te devuelve al mundo. La azafata del coche cama, Marta, avanzaba por el pasillo llamando a las puertas con nudillos entrenados. Llegó al compartimiento 12. «Buenos días, señora». Tocó. Nadie respondió. Probó con su llave maestra. Giró. No abrió. El cerrojo interior estaba echado. Marta frunció el ceño. Golpeó más fuerte. «Señora, estamos entrando en estación». Silencio. Llamó al interventor. Minutos después, acudió también el jefe de tren. Y, porque un pasajero había hablado de gritos por la noche, un policía ferroviario que iba de paisano, forzaron el cerrojo con una palanca. La puerta se dio con un quejido. El compartimento olía a perfume caro y a electricidad. En la cama, Valentina Cruz yacía de lado, una mano colgando, el cabello pegado a la mejilla, la piel lívida. En el suelo, una cámara aún en modo grabación apuntaba al vacío. No había heridas visibles, pero un ligero surco pálido rodeaba su cuello como un collar invisible. Sobre la mesita abatible, una nota escrita con rotulador negro. «La fama no te protegerá de tus propios fantasmas». El policía de paisano tragó saliva. «Que nadie toque nada». A las 06:57, cuando el tren ya había quedado inmovilizado en una vía secundaria
y los pasajeros bajaban confusos, la inspectora Carmen Vega subió al coche cama C. 41 años, coleta firme, mirada que medía el mundo en pistas y probabilidades. Observó el surco del cuello, la cámara, el aro de luz pegado al espejo, la persiana medio subir. ¿Quién la encontró? Yo, dijo Marta. La puerta estaba cerrada por dentro. ¿Ventanas? No se abren del todo, mecanismo de seguridad. Carmen se agachó ante la cámara, comprobó el contador, el archivo seguía grabando, pero el sensor había quedado sin sujeto. Hora de inicio, 0312. Última marca útil, 0341. Quiero el registro de pasajeros de este coche. Grabaciones de cámaras del pasillo, lista de personal de servicio nocturno y los movimientos de llaves maestras. Y necesito hablar con el maquinista. El jefe de tren carraspeó. El maquinista es Álvaro Jiménez, 36. Con nosotros desde hace años. Que no se vaya. Carmen leyó la nota una vez más. Tus propios fantasmas. Miró la persiana. Por el cristal, ahora espejo, su rostro se dobló en dos. Tocó con el nudillo la cornisa de la cama. Una vibración leve le devolvió el golpe. Se inclinó y al hacerlo, vio algo bajo la base del asiento. Un ticket arrugado de una cafetería de Chamartín con medio número de teléfono garabateado y la palabra Lu. Lo guardó en una bolsa. Nombre completo de la víctima. Valentina Cruz, dijo el policía ferroviario. Según el billete, Valeria C., pero la azafata la reconoce. Es conocida en redes. Carmen alzó una ceja. Eso complica y acelera todo. Pidió que despejaran el pasillo. Al cerrar la puerta, probó el cerrojo por dentro. Funcionaba. Reprodujo mentalmente la escena. Puerta cerrada por dentro, ventana con tope de seguridad, nadie vio entrar ni salir a nadie. Un surco en el cuello que parecía limpio, preciso, y la cámara muda testigo mirando hacia un ángulo muerto. En ese momento, golpearon. Un hombre trajeado, 50 y tantos, respiración más de resaca que de madrugón. Inspectora, soy Óscar Delgado. Viajaba en este coche. Oí un rito anoche. Creí que era una broma. ¿La conocía? Dudó una décima. De las redes. Y la vi subir en Madrid. Carmen midió su nerviosismo, anotó el nombre. Cerró. Marcó a su equipo. Quiero el padrón de contactos de la víctima, historial de publicaciones, suscriptores que hayan hecho pagos en las últimas 48 horas y la identidad real de sus top donantes. Cruza con pasajeros del tren. Volvió a la cámara. 0341. Ese fue el minuto en que todo explotó en silencio. Si había sonido, estaría en el micro del collar. Buscó el emisor. No estaba. Revisó la funda de almohada. Fibras. Un hilo grisáceo, fino. Lo retiró con pinzas. Al salir, el jefe de tren ya traía a Álvaro Jiménez, todavía con la chaqueta oscura y olor a cabina. Anoche pasamos por varios túneles largos, dijo él antes de que Carmen preguntara. Si oyó gritos, el eco pudo engañar a cualquiera. ¿Se detuvo el tren en algún punto no programado? Negativo. Todo en horario. Perfecto. No se mueva de estación. Carmen cruzó el pasillo. Un asiento más allá, una mujer mayor arrugaba un pañuelo entre los dedos, mirada baja, pelo recogido con horquillas antiguas. ¿Está bien, señora? No duermo en trenes. Las paredes hablan. ¿Su nombre? Teresa Morales. Viajaba sola. Carmen asintió. Siguió de largo y, al pasar, reparó en el detalle mínimo. En la suela del zapato de Teresa, atrapado en el dibujo del tacón, había un filamento grisáceo idéntico al que acababa de extraer de la almohada. Se detuvo medio segundo. No dijo nada. Todavía no. Abrió de nuevo el compartimiento 12. Para el forense. Cuando la camilla entró, el aro de luz se desprendió por fin de la cinta y cayó al suelo con un clac desangelado. La pantalla del móvil, aún encendida, mostró durante un instante la miniatura del último archivo guardado. Una sombra en el marco de la puerta, la curva de una mano que empuja, la respiración corta de una mujer. 0340.56. Carmen apretó los labios. Que nadie toque esa tarjeta. La verdad está aquí adentro. Cuando el convoy fue liberado y el resto de pasajeros por fin pisaron el andén, el jefe de tren cerró la puerta del compartimento 12 con un giro seco. Dentro solo quedaba el silencio, el perfume de Valentina y la nota sobre la mesita. Pero al dar un paso atrás, Carmen vio algo que nadie había notado. La nota no tenía tinta corrida pese a la humedad del compartimento, y en el canto inferior se adivinaba un trazo más reciente, como si alguien hubiera vuelto a tocarla después de abrir la puerta, cerrada por dentro. La inspectora Carmen Vega pidió que trasladaran a los pasajeros más cercanos al compartimento 12 a una sala improvisada en la estación de Sanz.
El rumor del crimen ya se había propagado por el convoy como pólvora, y el murmullo de voces nerviosas chocaba contra las paredes metálicas del hangar. Carmen, acostumbrada a los casos de alto impacto mediático, sabía que cada minuto contaba. En cuestión de horas la prensa estaría repitiendo el nombre de Valentina Cruz, junto con teorías descabelladas. Primero el maquinista, ordenó. El maquinista. Álvaro Jiménez, 36 años, entró con paso inseguro. Tenía las manos aún manchadas de grasa y ojeras que revelaban demasiadas noches de ruta. Se sentó frente a Carmen, evitando su mirada. «Usted conducía el tren durante toda la noche», empezó ella. «¿Escuchó algo extraño?» «Nada fuera de lo normal. Túneles, cambios de vía, el ruido de siempre». Un pasajero afirma haber oído un grito alrededor de las 3:41. Álvaro negó con la cabeza. En la cabina se oye poco del interior, y en los túneles cualquier sonido se distorsiona. Carmen lo observó. Temblaba ligeramente, no de frío. ¿Conocía a Valentina Cruz? Un silencio breve. No personalmente, pero sí sabía quién era. Aparece en redes. Algunos compañeros hablan de ella. Carmen tomó nota, pero lo dejó marchar. Su nerviosismo podía ser simple cansancio o algo más. La amiga celosa. La siguiente fue Lucía Martín, 28 años. Pelo castaño recogido, mirada desafiante. Había compartido piso con Valentina durante un tiempo en Madrid. «Me sorprende que esté muerta», dijo sin convicción, cruzando los brazos. «¿Y cuándo habló por última vez con ella?» «Hace una semana. Me contó que iba a grabar un directo especial en el tren. No le di importancia. ¿La acompañaba en este viaje?» «No. Compré billete pero en otro vagón. ¿Tenía que viajar a Barcelona también?» Carmen arqueó las cejas. «¿Y no fue a verla?» Lucía titubeó. «Quise dejar las cosas claras. Nuestra relación era complicada. Ella siempre tenía éxito, yo quedaba a la sombra. Celos. Llámelo como quiera, pero no la maté». Carmen detectó la mezcla de resentimiento y miedo. Guardó ese matiz para más adelante. El empresario frecuente. Óscar Delgado, 48 años, traje arrugado, corbata floja. Su voz sonaba áspera, como si hubiera bebido más de la cuenta la noche anterior. «Yo la conocía de las redes», admitió sin rodeos. «Soy suscriptor. Ella a veces viajaba en este tren y coincidimos». «¿Coincidencia o seguimiento?», preguntó Carmen, afilando la mirada. Óscar bajó los ojos. «Digamos que tenía interés en verla en persona, pero no hice nada. Escuché un grito, eso es todo». «¿Qué hacía usted en el pasillo a esa hora?» «Fui al baño. Después regresé a mi compartimiento». Su versión era frágil, demasiado frágil. La mujer invisible. Por último, Carmen se acercó a la mujer mayor que había visto en el pasillo. Teresa Morales, 72 años. Tenía los dedos manchados de tinta, como si hubiera estado escribiendo cartas toda la noche. «¿Cómo pasó el viaje, señora?» «No duermo en trenes. Escucho historias en las paredes», respondió con voz calma. «¿Escuchó gritos?» «Un murmullo, pero los murmullos siempre viajan conmigo». Carmen sintió un escalofrío. Su manera de hablar era enigmática. ¿Conocía a la víctima? No, pero las chicas jóvenes creen que el mundo les pertenece. A veces olvidan que sus actos tienen consecuencias. La inspectora notó cómo apretaba el pañuelo entre las manos. La dejó marchar, pero una alarma interior ya se había encendido. Las huellas digitales. De vuelta en el compartimento 12, los técnicos habían terminado de levantar huellas. El informe preliminar revelaba algo inquietante. En la mesita donde estaba la nota aparecían dos capas distintas de huellas. Una pertenecía a Valentina, la otra, aún sin identificar, parecía más reciente. La cámara del directo también fue analizada. El archivo mostraba a Valentina sonriendo hasta el minuto 03:41. Luego la pantalla se sacudía, se oía un golpe y se cortaba. En la última fracción de segundo, se distinguía una silueta que se acercaba desde la puerta. El rostro era imposible de reconocer, pero un mechón de cabello grisáceo cruzaba el encuadre. Carmen cerró el portátil con un clic. Este tren fue un escenario cerrado. Todos los sospechosos siguen aquí, y el asesino cometió un error. Dejó que la cámara siguiera grabando. Apretó los labios y respiró hondo. En el eco metálico del vagón, el misterio apenas comenzaba. La inspectora Carmen Vega pidió a su equipo tecnológico que examinara el portátil y el teléfono de Valentina. Los aparatos habían sido recuperados del compartimento 12, algunos dañados por el golpe, pero aún funcionales. A las pocas horas, los analistas enviaron los primeros hallazgos.
Mensajes sospechosos. En la plataforma de OnlyFans, Valentina había recibido decenas de mensajes la noche del viaje, pero uno destacaba. El usuario, GhostWatcher72, le había escrito a las 23:55 desde Madrid. El mensaje decía: esta noche te veré sin pantalla de por medio. Compartimento 12 será tu escenario final. Carmen leyó en voz baja, mientras sus dedos tamborileaban la mesa. El pago provenía de una tarjeta prepago imposible de rastrear. Sin embargo, la dirección IP vinculada mostraba algo inquietante. La conexión provenía del Wi-Fi del tren. El asesino estaba allí, en el mismo convoy. Quiero la lista completa de pasajeros conectados al Wi-Fi, ordenó el maquinista en entredicho. Mientras tanto, los registros técnicos del trayecto revelaron otro detalle. A las 3:40, el tren había reducido la velocidad de 220 a 60 km por hora durante un lapso de 4 minutos. Álvaro, el maquinista, no había mencionado nada. Cuando fue llamado de nuevo, intentó justificarse. Fue una alerta del sistema, nada grave. No lo consideré relevante. Una parada no programada junto al minuto exacto del grito es más que relevante, replicó Carmen con dureza. Álvaro tragó saliva, incapaz de añadir nada. Su rostro sudaba bajo la luz blanca de la sala de interrogatorio. El pasado de Lucía. Los investigadores también indagaron en Lucía. Descubrieron transferencias de dinero entre ellas, 2.000 euros que Valentina le había prestado en agosto, nunca devueltos. El resentimiento de Lucía no era solo personal, también económico. Ella me lo debía todo, gritó Lucía cuando Carmen la enfrentó. Sin mí, nunca habría empezado en las redes. Yo la introduje, le mostré cómo funcionaba, y luego me dejó atrás. ¿Dónde estaba usted a las 3:40? Preguntó Carmen. En mi compartimento. Dormía. Nadie puede probar lo contrario, pero tampoco yo. Su sinceridad amarga desconcertó a la inspectora. Era sospechosa, sí, pero aún no había una prueba directa. El empresario atrapado. El tercer foco volvió a ser Óscar Delgado. Al registrarle, los agentes encontraron en su bolsillo un pendrive plateado. Cuando lo conectaron, había carpetas llenas de videos descargados, todos de Valentina. Algunos eran privados, material que solo podía obtener un suscriptor de alto nivel. Entre ellos, uno fechado 2 semanas atrás, grabado también en un tren nocturno. «Explíqueme esto», pidió Carmen, mostrando el pendrive. «Soy coleccionista», balbuceó Óscar. «Pago por su contenido. ¿Es un crimen?» «Lo será si demuestra que la acosaba. Y su colección ya dice mucho». Óscar sudaba, pero negó con la cabeza, insistiendo en que nunca la tocó. Un detalle olvidado. A última hora de la tarde, Carmen revisaba de nuevo la nota hallada en la mesita del compartimento. La frase seguía resonando. «La fama no te protegerá de tus propios fantasmas». El papel estaba doblado, como si hubiera sido manipulado varias veces. En el borde inferior, un trazo apenas visible se había deslizado. Tinta azul clara, diferente del grueso rotulador negro. Recordó las manos de Teresa Morales, la anciana del pañuelo. En su bolso llevaba sobres con cartas antiguas, todas escritas con la misma tinta azul pálida. Carmen pidió al laboratorio una comparación inmediata. Los químicos confirmaron. Misma marca, mismo tipo de bolígrafo. La inspectora se quedó en silencio largo rato. Teresa parecía insignificante, invisible para el resto. Sin embargo, su rastro estaba en la escena. El eco del pasillo. Antes de cerrar el día, Carmen caminó sola por el pasillo del coche cama C. El compartimento 12 ya estaba precintado, pero la sensación del eco seguía allí. Tocó con la palma la pared metálica. Vibraba como si aún resonara el grito de Valentina. Alzó la mirada hacia la cámara de seguridad. El ángulo mostraba el pasillo vacío, excepto por un instante congelado. 034102. Una silueta femenina avanzando lentamente. Cabellos grises recogidos, pañuelo blanco en la mano. Carmen cerró los ojos. El círculo se estrechaba. El asesino había dejado de ser una sombra. Ahora tenía forma, gesto y, tal vez, un motivo. La sala de interrogatorios improvisada en la estación de Sanz parecía un escenario de teatro. Cada sospechoso ocupaba el centro bajo el foco de luz blanca, y Carmen Vega, desde su silla, observaba como si tratara de descifrar una obra llena de símbolos ocultos. Lucía bajo presión. «Explíqueme de nuevo», pidió Carmen. «Usted compró billete para este mismo tren. ¿Por qué en otro vagón?» Lucía se mordió el labio. «Quería distancia.
No soportaba verla triunfar. Cada vez que abría el móvil tenía a Valentina en la pantalla, sonriente, perfecta, mientras yo no podía pagar ni el alquiler. ¿Y el dinero que le debía? Lucía cerró los ojos un segundo. Sí, me debía 2.000 euros, pero no la maté. Carmen deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había capturas de un chat privado recuperado del teléfono de Valentina. Lucía, devuélveme lo mío o voy a aparecer en tu show y se acabó tu circo. Valentina, haz lo que quieras. Yo no te debo nada. El color desapareció del rostro de Lucía. Estaba enfadada, sí, pero las palabras no matan. El empresario acosador. Óscar Delgado fue el siguiente. Los técnicos habían analizado con detalle su pendrive. Entre los videos almacenados, había uno grabado en un tren nocturno semanas atrás. Valentina aparecía discutiendo con alguien detrás de la cámara. La voz masculina coincidía con la de Óscar. ¿Cómo consiguió este material?, preguntó Carmen. Óscar levantó las manos derrotado. Ella me permitió grabar. ¿Pagaba por exclusividad? Éramos cercanos. En la grabación, ella le dice claramente, déjame en paz, me sigues a todos lados. ¿Eso le parece cercanía? El hombre bajó la mirada, incapaz de responder. Carmen sabía que lo tenía acorralado, pero aún no era suficiente para imputarle un asesinato. El maquinista en la mira. La inspectora se dirigió de nuevo a Álvaro. Los registros demostraban que había reducido la velocidad del tren a las 0340 sin reportarlo. Mentí en su primera declaración, dijo Carmen. Fue un fallo técnico, insistió Álvaro. El sistema de señal me obligó a frenar, pero no notificó nada. Y la parada coincide con la hora exacta del crimen. El maquinista tragó saliva. Tuve miedo de que me culparan de un retraso. No quería problemas. Sus palabras podían ser ciertas o una coartada desesperada. La inspectora pidió entonces revisar los efectos personales de la anciana Teresa Morales. Entre pañuelos bordados y sobres amarillentos, apareció un pequeño cuaderno. Las primeras páginas contenían poemas escritos con la misma tinta azul encontrada en la nota del compartimento 12. ¿Es suyo?, preguntó Carmen, mostrándole el cuaderno. Teresa sonrió con dulzura. Claro, escribo desde niña. Me acompaña siempre. ¿Reconoce esta frase? Carmen señaló la nota del crimen. La anciana acarició las letras. ¡Qué tristeza! Parece escrita por alguien que conoce la soledad. Evitó contestar directamente. Carmen lo notó. La revelación del torbellino. Cuando los agentes ampliaron el análisis del portátil de Valentina, descubrieron un documento borrado a última hora. Una carta dirigida a alguien llamado S. En ella, Valentina escribía: «No quiero que tu nieto sufra por mí. No es mi culpa lo que le pasó». Carmen se quedó helada. Teresa había mencionado que viajaba sola, pero ahora emergía un vínculo oculto. Un nieto, un pasado compartido con la víctima. La inspectora salió al pasillo, respirando hondo. El caso dejaba de ser solo un asesinato de celos o dinero. Había una historia enterrada en la familia de aquella anciana. Mientras cerraba su libreta de notas, oyó a Teresa murmurar desde la distancia, como si hablara consigo misma. Los jóvenes creen que la fama los hace invencibles, pero olvidan a quienes arrastran con ellos. Carmen supo entonces que el círculo se estrechaba peligrosamente. El asesino podía estar escondido tras el rostro más frágil del tren. La sala de visionado estaba en penumbras. Carmen Vega pidió que apagaran todas las luces mientras los técnicos reproducían, fotograma a fotograma, la grabación de la cámara de seguridad del pasillo del cochecama C. La pantalla mostraba un corredor vacío, apenas iluminado por los focos de emergencia. Eran las 3:41:02. Un segundo después, apareció una silueta, paso lento, hombros encorvados, un pañuelo blanco en la mano. El rostro no era nítido, pero el cabello gris recogido en un moño era inconfundible. Carmen se inclinó hacia la pantalla. «Amplíen», ordenó. La imagen mostraba a Teresa Morales caminando hacia el compartimento 12. El tiempo coincidía exactamente con el final de la transmisión de Valentina, el rompecabezas de la carta. Horas más tarde, el laboratorio entregó un informe crucial. La carta encontrada en el portátil de Valentina, aquella borrada a última hora, había sido restaurada. El destinatario era claro: Sergio M. Y la frase más reveladora decía:
No sabía que tu abuela me odiaba tanto. Lo de tu intento fue un shock para mí, pero no soy responsable. Por favor, no me culpes. Carmen sintió un escalofrío. Teresa Morales tenía un nieto llamado Sergio Morales, de 19 años, que se había quitado la vida meses atrás. En redes sociales, Sergio seguía obsesivamente a Valentina. Sus últimos comentarios en la plataforma eran una mezcla de adoración y rencor. La inspectora comprendió. Teresa culpaba a Valentina por la tragedia de su familia, y aquella noche había decidido saldar cuentas. Los otros sospechosos. Mientras tanto, los demás sospechosos se desplomaban bajo la presión. Lucía Martín, enfrentada a nuevas pruebas, reconoció su resentimiento y su deuda. Sí, la odiaba por cómo me dejó atrás, pero jamás habría tenido el valor de tocarla. Su llanto, mezcla de rabia y alivio, convenció a Carmen de que su peligro era menor de lo que parecía. Óscar Delgado fue acusado de acoso digital, pero no de asesinato. El video recuperado mostraba una discusión, nada más. La voz de Valentina era firme: déjame en paz o llamaré a la policía. El empresario se derrumbó, incapaz de sostener su fachada. Álvaro Jiménez, el maquinista, confesó por fin: frené el tren porque recibí una alerta en el panel. Temí que un fallo mecánico provocara un accidente. No lo comuniqué para evitar sanciones. El error fue grave, pero no un homicidio. El interrogatorio definitivo. Carmen sabía que había llegado la hora. Teresa Morales fue llevada a la sala. Sentada frente a la inspectora, parecía frágil, con las manos temblorosas sobre el pañuelo bordado. ¿Conocía a Valentina Cruz?, preguntó Carmen. No personalmente, respondió Teresa con voz suave. Carmen deslizó la carta restaurada sobre la mesa. ¿Reconoce el nombre de Sergio Morales? La anciana cerró los ojos como si una ráfaga helada le recorriera la espalda. Era mi nieto, un buen chico. El mundo lo devoró. Él estaba obsesionado con Valentina. Cuando se quitó la vida, dejó mensajes hablando de ella. Usted la culpó. Teresa apretó el pañuelo con fuerza. Ella lo arrastró con sus engaños. Le vendía sueños por dinero. Cuando él se quitó la vida, ella siguió sonriendo para sus cámaras. ¿Y por eso entró en el compartimiento 12? Presionó Carmen. La anciana no respondió. Sus labios temblaban, pero no salió palabra. ¿El cliffhanger? Carmen sacó el cuaderno de poemas encontrado en el bolso de Teresa y lo abrió por una página marcada. Allí, con la misma tinta azul, una frase resaltada: el tren será mi confesionario. Cuando llegue la estación, todo habrá terminado. El silencio se hizo espeso en la sala. Teresa levantó por fin la mirada, y sus ojos brillaban con lágrimas que no caían. Yo no temía a la cárcel, solo quería que alguien escuchara lo que Sergio nunca pudo decir. Carmen contuvo la respiración. El fantasma del nieto se alzaba entre ellas, y la inspectora supo que el desenlace estaba a un paso. La sala quedó en silencio tras la lectura del cuaderno. Solo se escuchaba el murmullo lejano de los trenes entrando y saliendo de la estación. Carmen Vega apoyó las manos sobre la mesa. Frente a ella, Teresa Morales parecía más pequeña que nunca, como si la silla la estuviera devorando. Señora Morales, dijo la inspectora con voz firme pero sin levantarla. Tenemos imágenes de usted caminando hacia el compartimiento 12 a las 03:41. La nota hallada junto al cuerpo contiene la misma tinta que sus poemas, y la carta borrada en el portátil de Valentina menciona a su nieto Sergio. ¿Quiere seguir negándolo? Teresa respiró hondo. El pañuelo en sus manos estaba tan arrugado que parecía a punto de romperse. Finalmente, levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos, pero brillaban con una serenidad inquietante. No lo niego más, inspectora. Entré en ese compartimiento. Carmen esperó. El silencio era su mejor herramienta. Valentina me abrió creyendo que era una pasajera curiosa. Sonrió, como siempre lo hacía en sus malditas cámaras. Le dije el nombre de Sergio. Vi cómo su sonrisa se congelaba. Intentó justificar lo que hacía, decir que nunca había querido hacerle daño, pero yo veía en sus ojos el vacío que había dejado en mi nieto. Y entonces, Teresa apretó los labios. La apreté del cuello. No fue largo, no sufrió. Un estremecimiento recorrió la sala. Carmen no celebró la confesión.
La escuchó como si pesara toneladas. ¿Por qué dejó esa nota?, preguntó finalmente. Para que supieran que la fama es humo. Quise que todos los que la seguían recordaran que detrás de cada pantalla hay consecuencias reales. El motivo revelado. Los agentes repasaron después los detalles que Teresa misma confirmó. Su nieto Sergio había intentado mantener contacto con Valentina por mensajes privados. Gastó lo que no tenía en suscripciones. Cuando ella lo ignoró y lo bloqueó, el muchacho cayó en una depresión que lo llevó al suicidio. Teresa, devastada, alimentó su dolor hasta transformarlo en venganza. No pude salvarlo, dijo la anciana, pero podía impedir que siguiera destrozando a otros. Carmen la miró en silencio. No había rabia en sus palabras, solo una convicción helada. El cierre del círculo. Con la confesión, los demás sospechosos quedaron descartados. Lucía sería procesada por amenazas, Óscar por acoso digital, Álvaro por negligencia profesional. Pero ninguno llevaba la mancha de sangre. La verdadera asesina había sido la pasajera más discreta, la mujer que parecía invisible. Cuando los agentes esposaron a Teresa, ella no se resistió. Caminó despacio por el pasillo, como si cada paso la acercara a un destino que había aceptado hacía mucho tiempo. Los pasajeros que aún quedaban en la estación la observaron con una mezcla de horror y compasión. Reflexión final. Carmen Vega permaneció sola en el compartimiento 12 unos minutos más. La cama había sido retirada, pero el aire aún conservaba un eco de perfume y miedo. La cámara, rota en una esquina, parecía mirarla con un ojo apagado. Pensó en Valentina, joven, brillante, devorada por un mundo de pantallas y miradas. Pensó en Sergio, un muchacho frágil que confundió atención con amor. Y pensó en Teresa, una abuela convertida en sombra vengadora. La inspectora cerró los ojos y respiró hondo. El caso estaba resuelto, pero la justicia no siempre era un bálsamo. A veces era solo una cicatriz más en la memoria. Al salir del vagón, Carmen pronunció en voz baja: «El tren llegó a destino, pero nadie regresará igual de este viaje». Y mientras los raíles vibraban bajo otro convoy que partía hacia Madrid, la estación de Sants quedó marcada por una verdad incómoda. En el corredor de un tren nocturno, la línea entre el amor, la obsesión y la venganza se había desdibujado para siempre.